Recuerden que, como usted bien sabe, vamos a seguir reforzando la lectura del mes, y esa lectura del mes es el texto El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se lo recuerdo porque esa lectura y sobre todo esa evaluación vienen demasiado pronto, están demasiado cerca suyo, así que la idea es que todo esto sea un recordatorio, pero también sea un reforzamiento. ¿Bien? Como usted bien sabe, entonces, el objetivo de la clase ya está en Google Classroom, lo puede revisar en esa misma publicación con la fecha del día de hoy, y que también en ese lugar usted va a escribir presente, no lo olvide, porque apenas termine la sesión, yo voy a cerrar esa asistencia. Paralelamente, mientras yo le explico lo que vamos a hacer, necesito que escriba, por favor, cómo se siente en el chat, según los códigos que aparecen ahí en pantalla. Bien, comencemos entonces. Comienzo con esta explicación. El día de hoy vamos a retomar este trabajo con el texto El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos a reflexionar mucho respecto a cómo estamos leyendo hasta este momento, porque no es lo mismo, por ejemplo, leer un poema o leer una noticia que leer, por ejemplo, un texto literario. Es muy distinto, hasta mi actitud física va a ser distinta. Así que lo vamos a repasar, vamos a recordar lo que vimos en la sesión anterior y sobre todo vamos a ver pequeños datos que nuevamente a usted le pueden servir para esa evaluación. Así que comienzo a ver sus respuestas, comienzo a ver. Ya, y por ahí muchas personas que me dicen que están, no, ni fu ni fa, ni muy excelente, ni muy mal. Personas que me dicen que están sobreviviendo, no lo puedo decir, sobreviviendo, ahí sí, me pueden decir por interno por qué, si es que quieran. Y también por ahí me preguntan, no me aparece dónde escribir presente. Ya, ojo con eso, es en la segunda pestaña de Google Classroom. Cuando usted ingresa a la plataforma, la primera pestaña no sirve porque esa es de noticias. Tiene que ir a la segunda que dice trabajo de clase. Si va a trabajo de clase, va a encontrar más abajito unidad número 2, repaso de contenidos, aparece un librito y ahí va a ver la publicación. Ya, nuevamente aprovecha el comienzo de esta clase para poder hacer eso. Así que eso yo creo que podemos empezar, y nuevamente las personas que me dicen que están muy horrible o muy mal, me pueden decir por interno si yo los puedo ayudar en algo o las puedo ayudar en algo, ¿bien? Ya, acaba de ingresar mucha gente a esta videollamada, así que con mayor razón volvemos a repetir lo que estábamos diciendo. Ya, repito entonces lo que estábamos diciendo. Ah, claro, algunas personas que se confundieron de link, no hay ningún problema. Ahora comenzamos de lleno. Necesito como desafío al comienzo de esta clase que me diga, por favor, todas las series, películas o libros que usted recuerde que tienen un héroe en su historia. Un héroe o heroína en su historia. Comienzo yo. Por ejemplo, hay una serie muy reciente, WandaVision, creo que se llama, que yo la he mencionado en muchos cursos, que trata sobre una heroína. Ya, siga usted entonces. Dígame, series, películas o libros que tienen a un héroe o heroína en su historia. Me voy a quedar en pantalla para las personas que tienen problemas con audio. Ya, vaya escribiendo en el chat, por favor, entonces. Ejemplos. Necesito conocer entonces cuáles conoce usted. Porque si doy los ejemplos yo tengo ejemplos, pero del año 1080. Necesito ejemplos recientes suyos. Ya, por ahí me dicen Iron Man. Iron Man corresponde entonces a una historia de un héroe en específico. La trilogía de Spider-Man, bien. ¿Qué más me dicen por ahí? Avengers, WandaVision, Amor de Medianoche, no lo conozco, pero imagino que si me lo dice tendrá que ser así. Un héroe o heroína, en este caso La razón de estar contigo, está como justo en la línea, por ahí como línea divisoria, pero digamos en esta oportunidad que sí, podríamos considerar a ese perrito como que emocionalmente salvó a otras personas. Ya, por ahí me dicen Banana Fish, es un anime, ¿cierto? Creo que me han hablado mucho de eso. Capitán América, bien. One Punch Man, bien. También un anime, La Liga de la Justicia.
El reemplazante, que en este caso el héroe sería el profesor, la Mujer Maravilla, Mis huellas a casa, ya, ese no lo conozco. Jóvenes Titanes en todas sus versiones posibles. Y por ahí me dan un ejemplo que yo necesito que el resto de compañeros y compañeras me digan si es así o no. Me dan el ejemplo de Nanatsu no Taisai. No sé si lo dije bien. Nanatsu no Taisai. Ya, ahí también necesito que me lo confirmen porque hay una personita que me dice sí, que ese sí o sí es, pero no sabría confirmar. Por ahí dicen My Hero Academy. Bien, me consta. Young Justice. Bien. ¿Lo habíamos dicho recién, creo? Bien. Ya, hasta el momento me han dicho muchos. Y Ant-Man también. No he visto la última película, así que no sé. La silla gamer. Uy, a todo esto, miren, sí. Supe que esta era la silla que ocupaban los youtubers y acá está. Marca Kowa. Qué bueno que se dio cuenta. Ya, y también me dicen, qué bueno, ahí me confirman. Es que Nanatsu no Taisai tiene héroes, pero no sé si es su protagonista. Ya, qué bueno que pregunta entonces. Es héroe entre comillas. Bien, miren, hablando de eso entonces, acá quiero que hagamos una conexión, porque usted a lo largo de la primera unidad, con la profesora Valentina trabajó algo que se conocía como, y lo voy a escribir en pantalla para las personas con problemas de audio, usted trabajó con las epopeyas, ¿bien? Eso estuvo trabajando por un buen tiempo, por un buen rato, y también habló, pero de clásicos de la literatura, así que qué bueno que pudieron verlo con ella. Pero aparte de las epopeyas, usted trabajó un concepto que también voy a marcar ahí en pantalla, que se conoce por, y lo voy a escribir ahí, vamos a bajar un poquito la letra de esto para que puedan ver, que se conoce como, y yo también lo aburrí mucho con este tema, que es el viaje, ahora sí, uy, mucha gente ingresando recién, ya, que es el viaje, el viaje del héroe. Y usted lo trabajó conmigo, me consta que al hablar de epopeyas también lo trabajó mucho con la profesora Valentina, y todo esto usted lo va a seguir aplicando sin querer. Porque en el texto de esta lectura complementaria, es decir, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, usted va también a trabajar esta temática. El Quijote corresponde a un héroe, incluso muchos dicen que es un antihéroe, porque nos hace cuestionarnos si realmente esto de ser héroe es algo 100% correcto o no. De hecho, por ahí me dicen, y acá nos pasa algo muy concreto, yo quiero que haga la conexión. Me preguntan por interno, ¿Deadpool es realmente un héroe? Ya, realmente, y bien entre comillas, Deadpool corresponde a un antihéroe. Bien, incluso, y los antihéroes también se reconocen por qué. Los antihéroes se reconocen porque, claro, ellos quieren lograr cosas para el resto de personas, pero utilizan medios que no son tan comunes. A veces incluso utilizan cosas ilegales con tal de conseguir su objetivo. Y en el caso de El Quijote, también es más o menos lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué le consulto esto? Suena súper raro, pero haga esa conexión de Deadpool con El Quijote de la Mancha y va a encontrar muchas cosas en común. Obviamente que para hacer esa conexión tiene que leer el texto El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así que en una próxima clase, cuando lo termine de leer, vamos a hablar sobre esa conexión. Pero hasta el momento, recuerda eso, viaje del héroe, porque va a servir mucho para entender este texto. Perdón. Ya, entonces, sigamos. Vamos a comprender entonces textos literarios. Vamos a borrar un poquito acá, porque cuando yo hablo de textos literarios, significa que voy a entender en forma distinta, ¿cierto? Tal como les comenté al comienzo de esta sesión, yo cuando leo una noticia, no lo leo igual que cuando leo un poema. ¿Hay alguien que se le ocurra por qué? ¿Por qué ese tipo de texto no lo puedo leer igual? ¿Por qué si yo leo un cómic, por ejemplo, de superhéroes, no es lo mismo que leer
Por ejemplo, cómo domesticar a tus papás. ¿Por qué no hablamos de lo mismo? Ya, dígame usted, dígame usted. Teorías, teorías, por favor. Teorías, por favor. ¿Por qué cuando leo un poema no es lo mismo que leer una noticia? ¿Por qué cuando leo una novela no es lo mismo que leer un artículo científico? Ya, por ahí me dicen, porque trata cosas diferentes, ya, está muy cerca. De hecho, por ahí me dicen, yo digo que la noticia es más como concreta y de realidad, en comparación a un texto literario. Sí, tiene razón. Los textos literarios a veces se basan en hechos reales, pero también se caracterizan por su ficción, muy distinto a una noticia, por ejemplo. Ya, y por ahí dos personas la chuntaron, pero en forma inmediata. De hecho, antes de eso, alguien me dice, por ejemplo, el poema se puede leer con mucho sentimiento y en un cuento se puede leer como un texto normal. Y en el diario vas a leer informándote. Ya, muy bien lo que me está diciendo, y acá se conecta con lo que dijeron dos compañeros más. Ambos tipos de textos que yo mencioné, o los tres que mencioné, tienen propósitos distintos. ¿Ya? Entonces vamos a escribir ahí en pantalla para que quede más claro todavía. Cuando yo me enfrento a un texto, yo primero tengo que reconocer qué tipo de texto estoy leyendo, porque va a ser muy distinto, va a ser, pero tremendamente distinto, una brecha gigante. Primero tengo que reconocer el tipo de texto y así voy a entender que cada tipo de texto tiene entonces un propósito, tiene un propósito distinto. ¿Y a qué me refiero con eso? Cada texto yo lo leo buscando algo distinto. Bien, yo comprendo que si bien un texto puede tratar, dos textos pueden tratar el mismo tema, ambos tienen una finalidad distinta. Ya, recuerde esto porque se le va a repetir siempre hasta cuarto medio por si acaso. Hasta cuando salga cuarto medio y haga esa prueba ex-PSU, que ahora ya no se llama PSU, también le van a pedir exactamente esto. Así que concéntrese y me pregunta si es que no entiende. Cada tipo de texto entonces es distinto. Tienen propósitos, tienen entonces finalidades distintas. Si los tipos de texto tienen propósitos distintos, entonces también están escritos en estructuras, entonces también distintas. Por ejemplo, en el caso de un poema, tal como lo dijo alguien por interno en el chat, yo en un poema quiero conectar con la emoción, ¿cierto? Me voy a preocupar de ese hablante lírico, intentar entender qué me quiere explicar y por qué se siente de X forma. Tiene un propósito distinto, transmitir emociones y sobre todo embellecer el lenguaje mientras nos cuenta algo, es hablante lírico. Si al contrario yo doy un salto gigante y salto a los textos de los medios de comunicación masiva. Si voy, por ejemplo, a una noticia quiere necesariamente generar emoción en mí. A veces sí, en forma secundaria, pero una noticia tiene otro propósito, que es informar. Por lo tanto, toda la estructura también va a ser distinta para yo entender mejor lo que está pasando, como un evento real. Es decir, vuelvo a repetir, textos líricos, por ejemplo, nos presentan emociones. En las noticias se va a presentar información concreta. Entonces, en un texto literario como El Quijote de la Mancha, ¿qué se nos va a transmitir? ¿Qué se nos podría transmitir en un texto como El Quijote de la Mancha? Porque lo voy a tener que leer distinto. Si yo quiero leer el diario El Mauco allá en Curacaví, voy a tomar una postura muy distinta como voy a leer el texto El Quijote de la Mancha. Y de hecho, miren, les voy a explicar al tiro, vamos a borrar esto. Recuerden, todos los textos entonces tienen propósitos comunicativos distintos. Todos tienen una finalidad distinta. Y si tienen una finalidad distinta, también tienen una estructura distinta. Así que con mayor razón, primero, antes de incluso incluso antes de abrir un libro, yo primero, ¿qué tengo que reconocer? ¿Cuál es mi objetivo central? Tengo que entender qué tipo de texto estoy tomando.
De hecho, voy a anotarlo ahí, tal como estoy subrayando en este momento, destacando. Primero me preocupo cuál es el tipo de texto, voy a revisar su estructura para confirmar, para ver realmente si es una noticia, si es una historia, si es una fábula, si es un cuento, si es una novela, si es un poema, si es un artículo científico, y ahí recién yo voy a saber cómo tengo que leer ese texto. Vamos a ejemplificar entonces, porque usted si tiene que leer un texto, ojalá lo antes posible que empiece porque es un poco extenso, y que es el texto del Quijote que estamos trabajando hoy. Ese texto del Quijote es un texto literario. Bien, entonces nuevamente, el Quijote entonces corresponde a un texto literario. Como buen texto literario, nos va a presentar una historia. Y por lo tanto, ¿qué voy a encontrar ahí? ¿Y qué tengo que buscar inmediatamente cuando comienzo a leer? Tengo que buscar el conflicto narrativo. Tengo que entender qué está pasando en esa historia. ¿Qué es importante entonces? Si yo quiero entender lo que está pasando en una historia, tengo que descubrir ese acontecimiento mayor. Pero le pregunto, aparte de eso, ¿qué tengo que saber? ¿Qué elementos tengo que ver en esa historia para entenderla? ¿Qué será importante en una historia? Cuando usted lee un libro, cuando usted ve una película, ¿con qué cosas se encuentra? ¿Con qué cosas se encuentra? Espero su respuesta en el chat. Con el quiebre. Ya, muy bien, con el quiebre, que es el conflicto narrativo, es decir, lo que marcó un antes y un después en la historia. ¿Pero qué me encuentro en la historia? Para que una historia sea como tal, ¿qué debe tener? Aparte de un conflicto, aparte de un quiebre. Ya, vaya viendo qué puede tener. Los personajes. Ya, muy bien, tiene personajes. Una historia para ser como tal y para tener un conflicto narrativo debe tener... Uy, se cayó esto. Espera un poco. Ya, ahora sí. Ya, tiene que tener entonces personajes. Aparte de eso, ya, me dicen por interno, aparte de personajes, tiene que tener espacio y tiene que tener tiempo. Ya, si usted piensa en una película, en una serie, eso es súper importante. No todas las historias tratan de la actualidad. Por ejemplo, si usted lee el texto El Quijote de la Mancha, se va a dar cuenta que no habla de la actualidad. Habla de una época extremadamente antigua, muy antigua, donde los caballeros andantes existían, donde la gente arreglaba las cosas luchando, matándose entre sí. Y eso no pasa en la actualidad, o creo que no. No creo que usted vaya al colegio con una espada todos los días, en caso que alguien se moleste con usted y tenga que defenderse. Yo creo que no. Creo. ¿Tiene una espada? Bueno, ahí me responde en el chat. Ya, ahí alguien me dice que no, qué bueno. Miren, en este caso en específico, tenemos que entender entonces que yo tengo que leer. Buen detalle, en Latinoamérica nunca se sabe, tal como lo dicen ahí en el chat. Tengo una espada. De hecho, alguien me dice que ya tiene una espada. Miren, en este caso en específico entonces, El Quijote de la Mancha, voy a tener que leerlo de una forma distinta. Es un texto literario. Es una historia, por lo tanto, que va a unir muchos acontecimientos. Y debo tener cuidado con eso. ¿Qué cosa entonces podemos hacer para no perdernos? Recuerden que este texto va a trabajar también el viaje del héroe y lo vamos a explicar ahora. Pero vamos viendo, voy a marcar acá, vamos a marcar acá, marcar acá, marcar acá. Cosas que debo concentrarme durante la lectura. Yo en este momento no le voy a preguntar si ha terminado de leer el libro o no, porque todavía tiene tiempo. Pero sí le pido, por favor, ese libro tiene muchas historias entre medio. Porque el Quijote de la Mancha, como vimos en una clase anterior, decide ser un caballero andante y de un día para otro sale a buscar aventuras. Así que ese texto que está leyendo tiene muchas aventuras entre medio, tiene muchos personajes que aparecen en una pura historia, por ejemplo, muy incidentales, muy terciarios, que solamente aparecen para que la historia avance. Entonces necesito que tenga cuidado con tanta información. ¿Qué le recomiendo entonces? Acá vamos a hablar entonces del durante la lectura. ¿Qué hicimos la clase pasada? Trabajamos con el antes de la lectura. Yo les di mucha información de qué podía esperar usted sobre el texto.
Le dije que era extenso, le hablé sobre el personaje principal, le hablé sobre muchos problemas, incluso de carácter hasta psiquiátrico que tenía este personaje. Tratamos todo ese tema. Y como lo tratamos, ahora usted ya sabe qué esperar de esa lectura. Ahora vamos a trabajar el durante. ¿Bien? Vamos a empezar a trabajar ese durante la lectura. ¿Cómo trabajo el durante? Si tenemos tantos acontecimientos, ¿qué le recomiendo? No, primero que todo, por ser un texto literario, usted puede imaginar la historia. Y con eso me refiero entonces que ponga una cara real a cada uno de esos personajes y así usted no se va a confundir. Desde ahora, y le pido por favor que lo piense ahora al tiro ya, ponga una imagen real, ponga una cara conocida a El Quijote de la Mancha. Yo ya le dije, es un caballero de bastante edad, tiene una barba prominente, es bastante delgado, está bastante loco a simple vista. Ya, necesito que ponga una cara real, de alguien que usted conozca. Puede ser un compañero, puede ser una compañera, puede ser algún familiar que tenga con esas características o que tenga un comportamiento parecido, una persona famosa que le recuerde esas cualidades, pero piénselo ahora y tome una decisión ahora y le aseguro que así usted el texto lo va a entender mejor. ¿Bien? Entonces, imaginar la historia. Por otro lado, ¿qué le recomiendo también? En la historia aparecen por lo menos muchos capítulos, por si acaso, ya para que usted lo tenga en consideración. Aparecen muchos capítulos en ese texto. Entonces, ¿qué necesito? Que usted se centre también en la historia central. Y sobre todo, si es que usted quiere, yo lo recomiendo, no sé si lo quiere hacer o no, pero puede en el después de la lectura, cuando usted ya leyó absolutamente todo, puede crear lo siguiente. Primero, ¿qué es lo más fácil? Puede leer un resumen que puede encontrar entonces en internet. Yo ya le enseñé la técnica a Quack para confirmar con información es real. Si no se acuerda, puede volver a esa clase porque está todo ahí en la plataforma. Puede leer un resumen entonces de otra persona, puede crear su propio resumen según lo que entendió, puede hablar de la historia con alguien más, también es bastante útil eso en el después de la lectura, pero sobre todo puede crear una línea del tiempo, ¿ya? Si usted crea su propia línea del tiempo, le aseguro que va a estar listo y lista para esa evaluación y se va a sentir seguro y segura que es lo más importante. ¿Bien? Si estamos hablando, miren, acá estamos hablando entonces de cómo comprender un texto literario. Pues bien, esas son las mayores recomendaciones que en este momento le puedo entregar. Si usted cumple con esas cosas, le aseguro que se va a sentir más seguro y más segura, como dije anteriormente. Miren, ahora vamos directamente a lo que aparece ahí arriba, que es el viaje del héroe. Usted sabe lo que es el viaje del héroe, ¿cierto? Solamente por si acaso, dígame en el chat si es un sí o si es un no. Con todo lo que vio conmigo, con todo lo que vio con la profesora Valentina, que me consta, le explicó bastante bien. Ya, todos tienen entendido lo que es el viaje del héroe, ¿cierto? Ya vaya respondiendo, vaya respondiendo. Ya, por ahí me dicen muchas personas que sí, que sí, que sí. Miren, concentrémonos en esto entonces. El Quijote de la Mancha realmente hace el viaje del héroe. Él recibe un llamado a la aventura cuando comienza a leer todas estas novelas de caballerías. Recibe ese llamado a la aventura. Él comienza a buscar aliados, en este caso va a ser el personaje de Sancho Panza. Y van a tomar la decisión entonces de salir a lograr este objetivo.
En el caso del Quijote de la Mancha, su objetivo era entonces ser un caballero andante y ser famoso por eso, entendiendo que en la época ser un caballero andante significaba tener pero la mayor gloria y sobre todo ser la persona más famosa del mundo. Todos los caballeros andantes tenían mucho honor y eran reconocidos por eso. Así que claramente que el Quijote de la Mancha también quería ser parte de esa realidad. ¿Él en la vida real podía lograrlo? La verdad es que no. Por un tema de estrato socioeconómico, realmente estaba muy alejado de su vida real. Pero él está tan convencido que puede lograrlo que entra casi en un estado de locura e inmediatamente se lanza a la aventura. Durante el viaje, como usted lo sabe, en el viaje del héroe, va a encontrar muchos problemas, va a encontrar muchos conflictos, muchos acontecimientos que van a provocar que él se ponga a prueba como héroe, e incluso le adelanto algo. Espero, no es un spoiler, pero necesito que igual lo sepa. Él, en un momento de la historia, vuelve a su casa. Él está a punto de rendirse, está a punto de abandonarlo todo. Y como usted va a leer el texto, va a ver qué es lo que va a pasar después. ¿Bien? Pero el Quijote de la Mancha es exactamente un personaje que realiza todo este viaje del héroe. Recibe ese llamado a la aventura. Tiene personas que lo van a acompañar en eso. Se enfrenta a desafíos tremendos. Está a punto de rendirse incluso, para finalmente volver a intentarlo y luego usted va a saber lo que va a pasar. Ya, hasta el momento, ¿ha quedado todo claro? Sí. Ya, me han dicho que sí entonces. Sí. Ya, miren, vamos a borrar esto. Esto es solamente un adelanto ya para que usted vaya relacionando y entienda por qué la profesora Valentina le ha hablado de todos estos conceptos. Claramente porque todos se relacionan entre sí. De hecho, piensa en las epopeyas. Recuerde que esos héroes eran casi sobrenaturales. Pues bien, en la época de verdad la gente creía en esas cosas. Y lo mejor del mundo podía ser convertirse en un héroe para toda la nación. ¿Bien? Posiblemente nosotros en la actualidad no le damos tanta importancia a eso, ¿cierto? No nos importa mucho lo que piensa el resto de nosotros, tal vez no tanto, pero en esa época sí que era importante. Igual piensa que en esa época ni siquiera había tele, no había televisión, no había internet, la gente no tenía muchas cosas con que entretenerse, así que claramente que la opción era o leer libros o trabajar, y eso, no había muchas cosas que hacer. Bueno, y entrar en batallas y intentar matarse con otra persona, algo muy común de la época. ¿Bien? Ya. Entonces sigamos porque esto va a ser lo último. Nos vemos súper poco nosotros, usted lo sabe. Esto es solamente un recordatorio de la clase anterior. Recuerde que yo le conté que este texto es una burla. Es una constante burla a eso que le estaba diciendo. A esa época donde los héroes y los realmente caballeros andantes eran algo sumamente importante. Todos soñaban con tener algo así. Todos soñaban con estar enamorados o enamoradas de un caballero andante, por ejemplo. Pero obviamente este texto se va a burlar de todo. Va a ser una burla, va a ser una sátira constante de estas características del supuesto héroe. De hecho, ve ahí en pantalla tal como aparece, y lo voy a marcar ahí con otro colorcito para que lo pueda ver. En la clase anterior dijimos que en esa época se decía que los héroes respetaban una tríada. ¿Y qué es una tríada? Pues bien, tres conceptos importantes. Lo importante para esa gente era entonces, para los caballeros andantes, el respeto a Dios, porque estamos hablando de la España antigua, es decir, conectada directamente con la Iglesia Católica. Lo importante era Dios, lo importante era defender a la patria. Recuerden que en esa época, ustedes posiblemente ya lo vieron en historia, en esa época existían grandes imperios, no existían los presidentes, no existía la democracia. En ese tiempo era la época de los reyes y las reinas. Así que lo más importante era el respeto a Dios y al rey que estuviera en ese territorio, el respeto a la patria y al poder de ese rey, y sobre todo tener una amada a quien dedicar todos los logros que uno podía tener. ¿Bien? Es por eso que acá se muestra un caballero
que fallan todo. Un caballero que intenta hacer cosas y no lo logra, un caballero que se propone ser un caballero andante y ser famoso en la historia de la humanidad, no lo logra tampoco. Y sobre todo, y más importante, se va a hablar de la locura, tal como le dije en la clase anterior, pero la persona loca realmente no es el Quijote de la Mancha, y usted lo va a poder notar. Realmente la gente que actúa en una locura extraña van a ser las personas que le van a dar el gusto en absolutamente todo. A este caballero que actúa con completa locura, pues bien, y va a hacer caso en absolutamente todo. Ya, y acá, rapidito, antes de terminar esta clase, les voy a mostrar algo, porque hay personas que no saben dónde escribir presente y se los voy a mostrar ahora, para que lo pueda revisar. Cuando usted entra a su clase, cuando usted entra a Google Classroom, mire, yo tengo muchos cursos, voy a entrar al curso de ustedes. Cuando usted entra a Google Classroom, se encuentra con esta primera pestaña que es la de novedades. Está en su celular y está en su computador o en la tablet donde usted se conecte. Yo necesito que vaya a la parte 2, a donde dice trabajo en clase. Ahí es donde necesito que usted vaya, que de hecho estoy marcando en este momento también con otro color. Lo estoy marcando en este momento. Trabajo en clase y aparece ahí en rojito. Yo lo que necesito entonces es que usted en esa clase que dice 13 del 5, repaso de contenidos, clase número 19, escriba presente. Y le pido por favor que lo haga porque mire, de 20 personas, solamente 19 han escrito presente hasta ahora. ¿Bien? Así que espero que escriba presente. Nos vemos en una próxima clase. Ya le dije, nos vemos poquito. Y espero que les vaya muy bien en esa evaluación. Les pido, por favor, entonces, escriban presente ahí, que no se les olvide, y comiencen a leer el libro, que es muy largo. Eso, nos vemos pronto. Adiós, que estén muy bien. Chao, que esté bien, profe.